Hola, bienvenido al video de entrenamiento de alfabetización para maestros. Mi nombre es Eduardo Sauceda. Primeramente quisiera agradecerles por su interés en el Ministerio de Alfabetización. Somos una organización que hace trabajos de alfabetización en varios países del mundo. Hacemos cartillas para entrenar a estudiantes a leer y asimismo entrenamos a maestros para habilitarlos en la enseñanza de la lectura. La misión de alfabetización y evangelismo internacional es la siguiente. Sus oficinas centrales están ubicadas en Tulsa, Oklahoma. Es una hermandad misionera de hombres y mujeres cristianos de varias nacionalidades y denominaciones, comprometidos y unidos para empoderar a los iletrados con la palabra de Dios a través de alfabetismo, al equipar, permitir y animar a la iglesia en el mundo entero. ¿Qué quiere decir alfabetización? Tenemos por alfabetizados a aquellos que saben leer y escribir. Este tema es directamente relacionado con la pobreza, con problemas sociales y con educación deficiente. El 99% del mundo ya tiene porciones del Nuevo Testamento o de la Biblia completa escrita en su idioma. Un 50% de la población mundial no sabe leer. Para ellos, la Biblia es solo un libro sagrado. ¿Qué van a hacer ustedes con este entrenamiento? ¿Qué van a hacer como seguidores de Cristo y siervos de Dios? Muchos dependen de ustedes para poder leer la palabra de Dios. La alfabetización de adultos es un puente de testimonio que pueden usar para predicar. Muchos países en desarrollo tienen misioneros de medicina o de alfabetización. Son los dos medios más eficaces para predicar. El trabajar con la medicina a manera de evangelización requiere de años de estudio y mucho dinero para adquirir y transportar medicamento. En cambio, la alfabetización solo requiere de profesores y cartillas de aprendizaje. ¿Se ha preguntado alguna vez cuáles son los niveles de alfabetismo en el área donde usted vive? ¿En su país, comunidad, iglesia o aún en su propia familia? Hay gente que no puede leer y ustedes pueden ayudar de una manera real y sincera. Podemos darles el regalo de la lectura. Además, al usar las cartillas Nuevos Caminos que tienen contenido bíblico, podemos acercarlos más a Dios. Antes de empezar a mostrarles cómo enseñar a otros a leer, quiero mostrarles la base bíblica para motivarlos en este ministerio. Sinceramente, a nadie le gusta poner empeño y esfuerzo en una obra sin saber por qué lo está haciendo. Veremos que Dios manda y pide que hagamos este trabajo y ayudemos a nuestros hermanos a conocerlo más. Josué 1:8 dice: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Dios nos pide meditar en su palabra. Para poder hacer esto, necesitamos poder leer. De esta manera podremos meditar en casa y compartir con otros lo que se está aprendiendo. Algunas cosas de las que aprenderemos son del amor de Dios y lo que Él espera de nosotros. En Isaías 55:11 dice: «Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe». Una parte muy importante de recalcar en este versículo es el hecho de que ella, la palabra, no vuelve vacía. Por medio de este versículo nos damos cuenta del poder que tiene la palabra de Dios. Cuando enseñamos a la gente a leer, ellos leerán la palabra y las escrituras harán el trabajo que nosotros no podemos hacer, porque es Dios el que trabaja y no uno. Nuestro trabajo es acercar la gente a su palabra y dejar que Él haga lo que quiera con ellos. Por mucho que les hablemos, no lo conocerán tan bien como alguien que puede entender lo que está escrito. Mateo 4:4 dice: Jesús hablando, Él respondió y dijo: escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos que necesitamos la palabra de Dios para nuestra sobrevivencia. Recordemos que, de acuerdo a investigaciones, la mayoría de los analfabetos viven en pobreza y extremas necesidades. Esto les da esperanza porque, aunque necesiten otras cosas, usted y yo les estaremos compartiendo vida por medio de un alimento sólido, que es su palabra. Además, en Lucas 4, 17 y 18 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Él comienza su ministerio público leyendo la palabra de Dios. En primera instancia, recuerda que es enviado a dar buenas nuevas. En segundo lugar, es enviado a sanar a los quebrantados. Como tercer punto, va a dar libertad a los cautivos. Y después dar vista a los ciegos y por último libertad a los oprimidos. Él habla de la gente con necesidades y nosotros tenemos el regalo del alfabetismo para compartir con los que no lo tienen. Es nuestro trabajo suplir esas necesidades. Hechos 8, versículos 30 y 31 dicen: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Cada uno de nosotros debemos enseñar a otros a ganar a personas para Cristo. Felipe nos da ejemplo de la enseñanza y la compartición del Evangelio. Hechos 17:11 dice: y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los creyentes de Berea aquí son elogiados por escudriñar las Escrituras a diario. Si nos responsabilizamos de enseñar a otros a leer y a escribir, estaremos ayudando a hacer posible el devocional diario de cada persona y así poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para sus vidas de una manera personal. Segunda carta a Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La importancia de las escrituras aquí. Veamos las 4 cosas para las que son útiles. Primeramente para enseñar, después para redarguir, después nos corrige y nos va a instruir en justicia. Un poco de la historia de alfabetización y evangelismo internacional. Esta organización emergió de unos misioneros dedicados en un lapso de varias décadas. Ellos comprometieron sus vidas enteras a los iletrados del mundo. Visualizaron una manera única de testificar acerca de Dios, a la vez enseñando a gente a leer. Desde 1967, Alfabetización Evangelística Internacional ha sido uno de los ministerios de alcance más importantes del mundo hasta hoy, esparciendo el Evangelio de Jesucristo por medio de entrenamientos de alfabetización. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a dar un repaso de las cartillas Nuevos Caminos 1 y 2. Las páginas 3 a la 17 contienen una guía para el maestro de cómo enseñar, cómo testificar y cómo tener una mejor idea de ser maestro. A partir de la página 18 hay ejercicios preparatorios útiles porque los alumnos nuevos usan objetos para familiarizarse con los símbolos o las letras. El maestro debe memorizar los 5 pasos que se utilizan en cada lección. Paso número 1, enseñar las palabras claves. Paso número 2, encontrar las palabras claves. Paso número 3, señalar las palabras en los cuadritos. Paso número 4, utilizar las tarjetas. Y por último, el 5.º paso es señalar las frases. Nótese que Jesús
es introducido en la lección número 12 y se utiliza como una de las palabras claves en esa precisa lección. Es la única palabra clave escrita con letra mayúscula para marcar la diferencia visual y resaltar a Jesús. El libro 2 presenta los números y un poco de matemáticas, además de cómo escribir una carta para comunicarse. A partir de este libro se presentan 26 lecciones basadas en historias bíblicas que cubren desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ejercicios preparatorios. Esta preparación es para alumnos que nunca han leído y no conocen las letras ni las direcciones de la lectura. Por ejemplo, de que se lee de izquierda a derecha. La repetición y la constancia son muy importantes para el alumno. Siempre repita las palabras y haga preguntas de la misma manera para evitar la confusión del alumno. Recuerde que para ellos las letras solo parecen símbolos o rayas. Al principio nunca se mencionan los nombres de las letras. La participación debe ser voluntaria. Sea explícito en sus instrucciones a los alumnos y haga exactamente lo que espera que ellos hagan. Después de la participación voluntaria del alumno, elogie su trabajo. Un adulto nunca debe sentirse fracasado. Cuando el alumno empieza a reconocer las diferentes letras y usar los respectivos nombres, ya empieza a leer. Y es importante decirle que ya está leyendo. Esto animará al estudiante a seguir estudiando. Nunca diga al alumno que falló. Mejor repita el ejercicio haciéndolo bien sin recalcar el error que cometió. Ahora vamos a aprender con detalle los 5 pasos de los que hablamos anteriormente. Punto número 1. Dijimos enseñar las palabras claves. Use su dedo para apuntar a los dibujos o letras durante la enseñanza. Utilice una tarjeta en blanco para cubrir las letras que no requieren atención durante el ejercicio. Recuerde que el dibujo al lado de la palabra está allí para ayudar a recordar las palabras claves. Número 2 es encontrar las palabras claves. Haga el ejercicio completo antes de pedir que el estudiante lo haga. Haciendo esto, usted mostrará cuando se lee. Debe hacerse de izquierda a derecha. Esto ayudará a infundir la pronunciación correcta de la palabra también. Número 3 es señalar las palabras en los cuadritos. 4. Utilizar tarjetas. Las tarjetas contienen las palabras claves y se usan para ejercicios de repetición individual. Estén atentos a la pronunciación y nunca avergüence cuando el alumno se equivocó. Por último, tenemos que señalar las frases. Este paso es para juntar las palabras y poder hacer oraciones enteras.